el concepto que usted tiene acerca de una familia perfecta? Empiece a pensar un poquitito, porque cada uno de nosotros tenemos un concepto, quizás parecido, a lo mejor diferente, a lo mejor iguales, no sabemos. Pero usted póngase a pensar, ¿cuál es el concepto de una familia perfecta? Por ejemplo, su concepto es que los hijos de los pastores, escuche bien, ¿son los hijos perfectos y que nunca fallan? Que ellos visten impecablemente, que conocen la Biblia de tapa a tapa, que son los mejores portados en la iglesia. Saludan a todos, buenos días, buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Y siempre muestran su mejor sonrisa. ¿Ese es el concepto que usted tiene de los hijos de los pastores? Siempre responden, sí señor, no señor, no hermano, sí hermano. Conocen todos los cantos de alabanza y adoración. ¿Esa es la expectativa que tiene el pueblo hacia los hijos de los pastores? Y miren que yo no estoy hablando por mí porque mis hijos acá no estuvieron, ya estaban casados. Y también el concepto que se tiene es que cuando regresan a la casa, los hijos de los pastores van a sus cuartos y realizan largas oraciones. ¿Ese es el concepto que tenemos? ¿Cuál es el concepto que usted tiene acerca de una familia perfecta? ¿Cuál es el concepto que tiene de la esposa del pastor? Aparte de ser pastora, que es la esposa perfecta y que nunca falla, viste impecablemente, nunca mira novelas, es la mujer orquesta, siempre se sonríe a los demás. ¿Es ese concepto? Canta en el coro de la iglesia, enseña a los niños, enseña a los jóvenes, enseña a las damas, predica, cocina para talentos, limpia el templo y cuando llega a su casa se va a su cuarto y realiza largas horas de oración y ayuno. ¿Es ese concepto? Si tiene ese concepto me parece que está equivocado. ¿Qué concepto tiene del pastor? Que las 24 horas está de rodilla intercediendo, que ayuna 40 días, que sus zapatos están gastados por subir y bajar la montaña para que Dios le hable, y que viste siempre la misma ropa para mostrar que es humilde. Que nunca se enoja con su esposa o con sus hijos. ¿Es ese concepto? Creo que este es el estereotipo que la gente se ha formado de cómo deben ser la familia de los pastores o de los líderes, buscando perfección en ellos. Y miren, hermanos, perfecciones no van a encontrar en ningún líder ni en ningún pastor. Porque somos de carne y hueso, igual que ustedes, y luchamos igual que ustedes, tenemos las mismas necesidades igual que ustedes, tenemos los mismos temperamentos igual que ustedes, y estamos luchando en esa carrera. ¿De qué? De dominar esta carne para nosotros poder vivir una vida en el Espíritu, igual que la congregación, ni más ni menos que eso. Ahora déjeme decirle algo interesante, que Dios no quiere una familia perfecta, porque ya sabe que somos imperfectos. ¿O acaso Él no lo sabe? Sí lo sabe. Él no quiere una familia perfecta, pero sí lo que Él está buscando es una familia que pueda guiar a otros. Esa es la diferencia. ¿Y qué necesitamos para ser aptos para guiar? Quizás usted se está preguntando, bueno, sí, a mí me gustaría hacerlo, pero ¿qué necesito yo para guiar a otros? Déjeme decirle, sabiduría, madurez espiritual, ejemplo y enseñanza. 4 elementos. Ahora, ¿qué es la sabiduría?
Porque todos decimos, bueno, el que es falto de sabiduría pídala a Dios porque Él la da abundantemente. Y eso está perfecto porque lo dice la Escritura. Pero vamos a amplificarlo un poquitito más. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la cualidad de tener experiencia, conocimiento y buen juicio. Hay muchas personas que no han estudiado, pero tienen experiencia en la vida. Y cuando ustedes les escuchan hablar, ¡wow! ¡Qué sabiduría que tienen para hablar! ¿Cómo obtenemos nosotros la sabiduría? La sabiduría la obtenemos pidiéndola a Dios, lo sabemos porque la Escritura lo dice, escuchando consejos, eligiendo buenas amistades, estudiando la Biblia y aprendiendo también de los errores propios y ajenos. ¿Cometemos errores? Sí. ¿Aprendemos de esos errores? También. Mi vida es una escuela y de esos errores yo voy aprendiendo a no volverlos a cometer. ¿Cómo obtenemos entonces la madurez espiritual? La madurez espiritual la obtenemos prestando atención al manual de instrucciones llamado Biblia, enseñando a otros, alimentando, o sea, comiendo alimento sólido y practicando lo aprendido. ¿Qué quiero decir con alimento sólido? Alimento sólido, hermanos, es escudriñando las Escrituras para encontrar en ellas las perlas preciosas, los diamantes, los tesoros de ese lugar, de la Biblia, para poderlo yo aplicar a mi vida. Miren, yo he aprendido más. Cuando nosotros empezamos en los caminos del Señor, uno de los ministerios que teníamos, mi esposo y yo, era el de visitación y el de discipular a las personas que empezaban a venir a la iglesia por primera vez. Entonces hacíamos una conexión con ellos, íbamos a la casa y les dábamos enseñanzas. Nosotros íbamos para enseñarles a ellos, pero yo les digo sinceramente que la que salía aprendiendo era yo. Porque ellos hacían preguntas de las cuales yo me tenía que interesar y buscar, porque había que llevarle una respuesta después. Y ser sincero y decir, mire, yo no tengo ahora la respuesta, pero déjeme que yo busque la respuesta y se la traigo la próxima vez. Y uno así va aprendiendo, y va aprendiendo cuando uno va estudiando la Escritura. Por eso siempre yo digo de aquí del púlpito, no se conforme con lo que usted escucha aquí, servicio tras servicio. Usted vaya a su casa y empiece a indagar por usted mismo. Porque lo que usted está comiendo aquí son migajas. Pero cuando usted empieza a estudiar, entonces usted empieza a tener conocimiento. Cuando enseña a otros, tiene que prepararse. A veces decimos, ahí atrás los líderes pueden decir, ay, pero los niños son pequeños, ellos no entienden, los niños son bien inteligentes y hacen preguntas que a veces nos dejan con la boca abierta. Y si no vamos bien preparados, los chicos se dan cuenta que no hemos estudiado en la casa, que simplemente estamos ahí para entretenerles. Y ese no es el fin y el propósito de la iglesia, sino el de enseñar a otros, instruir a otros. Alimento sólido, ¿qué es el alimento sólido? Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, se nos enseña el evangelismo, el ganar almas, y está bien y siempre hay que hacerlo, porque dice la Escritura que el que gana almas es ¿qué? Es sabio. Pero también necesitamos otros temas de la palabra de Dios para aplicar a nuestras vidas. Porque la Biblia es un libro práctico, es un libro que es aplicable al día de hoy, a pesar de que fue escrito tantos años atrás y a pesar de que vemos una sociedad que anda en decadencia, la Biblia siempre está vigente. Es la palabra de Dios, no muere. Que no queremos hacerle caso o que la sociedad no quiere hacerle caso, eso es aparte. Pero que la palabra de Dios es infalible, es infalible. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos dar ejemplos a otros y enseñar? Por lo que nosotros hemos aprendido de los líderes que nos enseñaron la palabra,
entonces viendo el ejemplo. Por ejemplo, para mí, mi primer pastor fue de gran ejemplo. Un ejemplo tremendo. ¿Por qué? Porque él llevaba el saco y en el saco lo abría así, había un bolsillo y en el bolsillo del saco tenía todos los markers de diferentes colores y entonces conforme leía la palabra de Dios, con un color marcaba una línea, con otro color marcaba la otra línea, con otro color marcaba la otra línea y él nos enseñaba punto y coma de las oraciones, de la escritura, de por qué el Señor decía, cuando decía 2 veces, de cierto te digo, había que prestar mucha atención. Con decirles a ustedes que Él nos enseñó 5 años el libro de Marcos, hermanos. 5 años estuvimos, porque era palabra por palabra, coma por coma. Entonces eso a mí me dio un gran ejemplo, que yo tengo que buscar, que yo tengo que escudriñar, que yo me tengo que preparar, que yo no puedo depender de otras personas, sino que yo tengo que estar firme sobre la roca para no ser movido por viento de doctrina. Después nos hacía repetir muchísimo versículos de memoria, y los versículos que yo ahora puedo repetir de memoria, en realidad son los que aprendí en aquel entonces, y estoy hablando de 40 años atrás, 42 años atrás, un montón de tiempo. Tito, capítulo 2, versículo del 1 al 8, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es doctrina? Doctrina es enseñanza, y la enseñanza en este caso bíblica. Entonces, usted y yo lo que tenemos que hablar es lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la enseñanza bíblica. Dice que los ancianos sean sobrios, y no estamos hablando de los que tienen cabello blanco, cuidado. Acá estamos hablando de las personas que son maduras en el Señor. Entonces dice, los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, que no sean payasos, quiere decir, sino serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, ahí entramos las mujeres, y no necesariamente las de cabello blanco, otra vez, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ay, Señor, ¿por qué a la mujer le pusiste más condiciones que a los hombres? ¿Verdad? Sí, hay muchas más, muchas más. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Una iglesia saludable necesita familias gozosas que guíen, pastoreen y cuiden. Nuestro ministerio como familias dispuestas a pastorear no tiene nada que ver con ocupar un lugar entre los hermanos. El problema de nuestras iglesias evangélicas es que muchos de nuestros miembros están convencidos de que Cristo es el Señor, están convencidos de que Cristo salva y viene pronto, están convencidos de que Cristo sana, restaura y bendice, pero no están completamente comprometidos con el Señor. Por esas razones que vemos personas que hoy están en la iglesia y mañana no las vemos. Viven bajo su libre albedrío, o sea, su propia voluntad, ya que ellos deciden lo que quieren y lo que no quieren, porque no tienen un compromiso con el Señor. Dios no quiere únicamente creyentes. El corazón de Dios va más allá que eso. Él quiere discípulos entregados a su servicio. Lo vuelvo a repetir. Dios no quiere creyentes. El corazón de Él va mucho más allá de eso. Él quiere discípulos entregados a su servicio. Y yo les voy a dar las definiciones de creyente y de discípulo para que usted pueda entender el corazón de Dios. La definición de creyente es esta. Un creyente es un devoto, un seguidor, piadoso y religioso.
Eso es lo que es un creyente. Nuestro Señor Jesucristo condenó la religión y a los religiosos. Y ahí dice Santiago capítulo 1 versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña en su corazón, la religión de tal es vana. Yo puedo decir mucho, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¡Ay, cuánto amo a Dios! ¡Ay, yo por Dios doy la vida! ¡Ay, yo por Dios hago cualquier cosa! Suena muy bien, suena muy religioso. Pero si yo no refreno la lengua, dice ahí, entonces lo único que yo tengo es una religión vana que no sirve para nada. ¡Qué silencio! ¿Cuáles son las características entonces de un discípulo? Las características de un discípulo son apóstol, maestro, evangelista, ministro, profeta, embajador, mensajero, anunciador. Tomando el ejemplo de la palabra de Dios, analicemos si somos creyentes o somos discípulos. Todos hemos sido llamados por el Señor. El Señor no tiene preferidos, el Señor llama a todos. El Señor ve cualidades, ve talentos en todos. Y después Él reparte dones para que los pongamos nosotros a su servicio. Todos hemos sido llamados para que seamos sus discípulos y hagamos más discípulos. Analicemos 10 cosas o 10 diferencias entre creyente y discípulo. El creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. ¿Nota la diferencia? La mayoría de los creyentes, su tarea principal es consumir lo que el reino ofrece. Señor, sáname, Señor, bendice, Señor, dame, todo lo que el reino ofrece. Pero pocas veces, por no decir nunca, se ponen a la disposición del Señor en todo lo que son o todo lo que hacen. En otras palabras, les gusta recibir, pero no les gusta dar. Y además viven conforme con los que son y con lo que hacen. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El creyente lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. Hay una gran diferencia. Una gran diferencia. El creyente común casi nunca piensa en los demás. La mayoría del tiempo está pensando en sí mismo. Piensa, ¿qué puedo obtener yo con esto? ¿Qué beneficio yo le puedo sacar a esto? ¿En qué va a beneficiarme a mí este asunto? El discípulo se reproduce, comparte con los demás todo lo que recibe de parte de Dios. Y lo ministra y lo enseña a otros e instruye a otros. Si yo tengo un liderazgo y un día no estoy por cualquier razón, hay otra persona dentro de mi grupo que tiene que saber hacer lo mismo que yo hago, porque cuando yo no esté, la iglesia sigue caminando, sigue efectiva con otras personas. Por eso es necesario hacer discípulos. Primera Corintios capítulo 14, versículo 20 dice, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El creyente se gana, el discípulo se hace. Un líder no nace, un líder se hace. Billy Graham dijo estas palabras.
Cuesta un 10% de esfuerzo ganar a una persona para Cristo. Pero cuesta 90% de esfuerzo que permanezca en Cristo. En otras palabras, a los creyentes siempre hay que animarlos. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué no llegó a la iglesia? Ahí con el teléfono. ¡Ay, venga, hermano, a la iglesia! Se está perdiendo una bendición. Hermano, por favor, no falte el domingo. Hay que estar animándole constantemente. Mientras que el discípulo es un líder. No necesita que se le anime. Ya sabe cuál es su responsabilidad. Domingos, días de servicio. ¿Cuál es mi responsabilidad? Ir a la casa de papá. Ahí tengo que estar presente, porque yo voy a visitar a mi papá. Cuando nosotros nos casamos, construimos un departamento sobre la casa de mis padres. Así que yo a mis padres los veía todos los días. Pero a mis suegros no los veíamos todos los días. Pero un día en la semana, y a veces hasta 2 días en la semana, a veces el pastor hasta iba solo también, íbamos a visitar a mis suegros. Porque sabíamos que teníamos que ir a visitar al Padre. Tan sencillo. Y es lo mismo exactamente con nuestro Padre Celestial. Esta es la casa de papá y yo vengo aquí a visitar a mi papá. Yo sé cuál es mi responsabilidad. Nadie me tiene que llamar. Imagínese usted que en el día de ayer, supongamos, o antes de ayer, usted llame por teléfono a casa y diga, pastor, pastora, recuerden que el viernes tenemos servicio, por favor no falte y no se olvide de preparar la predicación. Da risa, ¿no? ¿Y qué cree usted que estamos haciendo cuando nosotros llamamos por teléfono a una persona para que no falte? Estamos haciendo exactamente lo mismo. Hermana, mira, si tú tienes una cita con el doctor, muy difícil que los doctores atiendan a las 7:30 de la noche, muy difícil. Pueden ser unos que otros. Atienden durante el día. Pero tú vas a pedir la cita justamente el viernes, que sabes que es servicio. Si tienes la opción de decirle, mire, ¿usted no tiene una cita un día antes o un día después? ¿O el lunes? Es fácil. Una persona responsable, eso es lo que hace. Siente la misma responsabilidad de ir al doctor como de ir a la casa de papá. Nadie tiene que decirle nada. ¿Ustedes no creen que nosotros tenemos citas? Y ahora se me incluyó mi papá también. Así que tenemos 3 personas en la casa con citas médicas. Con diferentes médicos también. Entonces, ¿tenemos que organizarnos para poder estar aquí? Si no, tendríamos que estar llamando todo el tiempo y decirles, ay hermano, a ver quién predica hoy porque nosotros tenemos una cita con el doctor. Y a ustedes les da risa cuando yo les digo esto, porque ustedes creen que los únicos responsables tenemos que ser nosotros. Pero no es así. Dios nos llamó a responsabilidad a todos, porque todos somos hijos de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. El creyente depende de gran parte de los pechos de la madre. El discípulo se ha destetado para servir. 1 Samuel 1:23 dice, y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate para que lo destetes, solamente que cuando cumpla Jehová su palabra, y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. La mayoría de los creyentes esperan que el pastor se haga responsable de su crecimiento. Un padre va con su hijo a la calle y de pronto el niño se cae. Lo primero que hace es mirar al papá para que le ayude. Es lo normal. Yo recuerdo que cuando mis hijos se caían, que eran pequeños, yo siempre les decía, levántate solo,
Porque así ellos aprenden a levantarse solos y no estar pidiendo ayuda todo el tiempo. Porque sí pueden levantarse solos, sí pueden hacerlo. Si yo no me levanto, pasaré todo el día tirada en la calle y será mejor que me ponga de pie. Muchos creyentes quieren que el pastor les visite, les traiga a la iglesia, les consuele, que viva orando por ellos, que ayune por ellos, pero ellos no hacen nada por sí mismos. Los creyentes son niños con el chupón en la boca, mientras que el discípulo busca siempre su propio alimento. Y siempre está listo para servir a los demás. El creyente busca siempre los halagos. El discípulo, sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si dentro del cristianismo no estuviésemos tan preocupados por los reconocimientos personales, ya hubiésemos ganado nuestras ciudades y hasta el mundo para Cristo. A veces nos ofendemos. Ay, ¿por qué fulano de tal está dando los anuncios? Ay, ¿por qué fulano de tal tiene ese privilegio? Ay, ¿por qué fulano de tal tiene ese otro privilegio? ¿No será que es una persona responsable? ¿No será que es una persona que está constantemente sirviendo y por eso tiene el privilegio? El creyente entrega parte de sus ganancias, pero el discípulo entrega toda su vida. Hay tres pensamientos que predominan en la iglesia hoy, en la iglesia de esta sociedad de hoy en día. Que Dios está allá en el cielo, como un ser espiritual, y nosotros aquí en la tierra, muy distantes. Hablamos el 10% del Señor cuando en verdad el 100% le pertenece a Dios. Dios es el dueño de todo. Ahora, si a Él le hubiese placido que nosotros le diéramos el 90% y nos quedáramos con el 10%, ¿usted se puso a pensar? ¿Podía haberlo hecho Dios? Sí, porque es el dueño de todo. Sin embargo, Él dijo solamente el 10%, y el 10% todavía nos cuesta. Pero después decimos, Señor, Señor, pero no es Señor de mi bolsillo todavía. Entonces yo no soy un discípulo, soy un creyente. Me cuesta dar para la obra, me cuesta dar para Dios, me cuesta. Pero yo demando de Dios todo, todos los beneficios del reino. Salmos 24, capítulo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando se habla del diezmo en la iglesia casi siempre está ese pensamiento que los pastores son ladrones. Y no todos son ladrones, porque no podemos generalizar. ¿Que lo subo? No lo vamos a esconder, porque tenemos que ser sinceros. Sí lo subo, sí lo sigue habiendo, y lo sabrá hasta que el Señor venga. Pero no podemos generalizar y tampoco podemos nosotros escudarnos y decir, no le voy a dar a Dios porque entonces el pastor se lo va a robar. ¿Saben por qué? Porque el juicio de Dios, ¿sobre quién va a caer? ¿Sobre quién? Sobre el pastor, sobre los líderes, sobre aquellos que roban el dinero. Pero no sobre nosotros, aunque nosotros lo demos. No va a caer el juicio sobre nosotros, al contrario, porque estamos obedeciendo. El creyente y el discípulo gozan de aire acondicionado y de alfombra. ¿Es verdad o no es verdad? Gozan de asiento, de boletín, papel higiénico, papel toalla, jabón, bendiciones. El creyente no le da todo a Dios. El discípulo da para que otros gocen. ¿Qué diferencia entre uno y otro? El creyente puede caer en la rutina. El discípulo es revolucionario. Uno de los peligros del creyente es quedarse atascado en los triunfos.
¿Usted escuchó de las personas que sacan el ID del pasado? ¡Ay, cómo me usó el Señor a mí! Usted no sabe, yo imponía las manos y los enfermos se levantaban. Se levantaban los paralíticos, los ciegos veían. Y gloria a Dios por eso. Si en el pasado Dios nos usó, gloria a Dios por eso. Pero ¿saben que cuando vamos al DMV no podemos mostrar el ID de hace 4 años atrás? Tenemos que sacar uno nuevo, ¿no? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿cuál es el ID de hoy? ¿Cuál es el ID que yo presento hoy con el Señor? El Señor me usó mucho en el pasado, pero ¿cómo me está usando ahora en el presente? Eso es lo que yo tengo que ver, tengo que sacar un ID nuevo. Aún en el Señor tengo que sacar un ID nuevo, porque eso me muestra a mí que voy creciendo. Uno de los peligros del creyente es quedarse atascado en los triunfos y vivir en el pasado, viviendo una rutina. Ahora, note lo siguiente. Aquí vemos nosotros la palabra rutina. ¿La ven? Muy bien. Ahora, si nosotros le quitamos la letra T a la palabra rutina, ya cambia el significado. ¿Y qué dice? Ruina. Porque la ruina de cualquier iglesia o de cualquier ministerio es el estancamiento. El creyente siempre busca que lo animen, el discípulo siempre procura animar. Lamentablemente en muchas congregaciones hay personas que están buscando experiencias. Experiencias que le animen, que lo llenen y que le levanten el ánimo. Ustedes recuerdan, bueno, yo puse un ejemplo una vez, y hoy lo estaba comentando con una amiga, hoy estuve hablando con una amiga, un tiempo un poquitito extenso, y según ella dice que ama mucho al Señor, y les voy a decir qué me dijo hoy, y después les voy a contar el ejemplo. Me dice, ¿sabes una cosa? Yo tengo muchos sueños y quisiera que mis sueños sean revelados y... Le dije, bueno, me dice, ¿tú crees en sueños? Me preguntó. Digo, bueno, yo creo en los sueños, pero hay 3 tipos de sueños. Sueños que vienen de Dios, sueños que vienen del enemigo y sueños que vienen porque comí algo pesado y tengo una pesadilla. ¿No? ¿O no? También puede ser sueños que si yo estuve hablando con una persona, supongamos que yo estuve hablando con ustedes de determinada persona, a la noche sueño con esa persona porque estuve hablando. Entonces hay que distinguir los sueños. Yo no puedo decir que todos los sueños son de Dios, cuidado. Tampoco puedo decir que todos los sueños son del diablo, porque no es así. Entonces yo dije, bueno, si tú dices que crees tanto en Dios, ¿por qué no le preguntas a Dios que te revele el sueño? En vez de andar buscándolo en seres humanos, dile a Dios, ay, mira, ¿sabes cuántas veces? Y así me hablaba porque es argentina, ¿no? ¿Sabes cuántas veces se lo pedí? Muchas veces. Pero todavía no me lo mostró. Y yo tengo una idea, me dijo, que yo estoy aquí en esta tierra con un propósito específico, pero en este momento yo estoy vegetando, no estoy haciendo nada. ¿Cuál es el propósito específico que Dios tiene para mí? Dije, ay, Señor de la gloria. ¿Y dice que ama a Dios? Y después la termina la oración rematándola y diciéndome que creía en la reencarnación. Le dije, pero eso no dice la Biblia. Pero mira todos los programas de televisión cristianos, pero no entiende nada, por lo visto no entiende nada. Entonces le dije, ella insistía con la reencarnación. Entonces le dije, ay, ¿y tú qué estás esperando? Ahora que tu esposo falleció, que venga un pajarito y entonces tú dices, uy, vino mi esposo a cantarme en la ventana de mi casa. ¿Qué estás esperando? O vino un perro y te ladró y entonces vino tu esposo a saludarte, a decirte buenos días, buenas tardes. ¿Qué es lo que estás esperando? No estoy hablando de ese tipo de reencarnación. Me dice, porque mira, Luis, que es el esposo, dice, a él le encantaban los pájaros.
Y siempre viene un pájaro a cantar en mi ventana, pero yo no voy a creer que es Luis que me viene a saludar. La dejé con la duda, ¿verdad? La dejé con la duda. Entonces me dice, no, es otro tipo, pero es difícil explicártelo, no puedo explicártelo, no sé cómo explicártelo. Así me dijo. Le dije, mira, yo creo que lo que tú necesitas es un golpe en la cabeza para que te haga reaccionar. Entonces a lo mejor con un golpe te ponen las ideas en claro, te las pone en orden, porque en este momento tenés un desorden en tu cabeza tremendo. Ahora le dije, para que no se ofendiera, para que no se molestara, le dije, respeto tu idea, pero no la comparto. Respeto tu idea, pero no la comparto. No, no, está bien, está bien. Entonces le dije, mira, una vez puse un ejemplo en una predicación y te lo voy a dar para que también lo escuches y lo conozcas. Había una persona, especialmente un varón, que quería un toque de Dios. Y hacía rato que no sentía un toque de Dios. Entonces le decía, Señor, dice, yo ya no puedo vivir así, yo necesito un toque tuyo, yo necesito un toque de tu parte, porque así yo ya no voy a vivir. Y te lo estoy pidiendo y no siento el toque, Señor. Entonces, mira, si tú no me tocas, yo voy a dejar de ir a la iglesia. Hacía ese trato con el Señor, ¿no? Entonces llega el domingo y él iba a ir al servicio y le dice al Señor, hoy voy a ir al servicio, pero esta es la última. Si yo no siento el toque durante el servicio, yo ya no voy a ir más a la iglesia, yo ya dejo de ser cristiano, porque necesito ese toque. Entonces llega a la iglesia, comienza el servicio, y él pensó que Dios ya tenía preparado el toque ni bien traspasara la puerta, pero no pasó nada. Y entonces termina la alabanza y termina la adoración y tampoco pasa nada. Y él ya se estaba frustrando. Termina la predicación, ese día venía un invitado a predicar. Termina la predicación y tampoco llegó el toque de Dios. Entonces le dijo, ¿ves, Señor? Te pedí tanto el toque y te dije que yo iba a dejar de ir a la iglesia y de ser cristiano. Y no recibí ningún toque hoy aquí. Así que no voy a venir más. En eso el predicador termina de predicar, hace un llamado al altar y le pide a las personas que pasen. Él se quedó, porque él estaba frustrado, él se quedó sentado, pero las demás personas sí pasaron. En esto, Dios le dice al predicador, hay una persona de la cual yo quiero darle un toque, pero te pido que te saques el zapato. Entonces el predicador le dice a Dios, pero esto es una broma, ¿cómo me voy a sacar el zapato? ¿Y a quién, qué tengo que hacer yo con el zapato? ¿Quién es la persona? Yo ni sé quién es. No te preocupes, le dice el Señor, yo te voy a guiar. Y entonces cuando yo te digo detente, tú agarras el zapato y se lo das en la cabeza. Entonces el predicador dice, ay no, pero este hombre se va a enojar conmigo, me va a agarrar a golpes, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces había una lucha entre él y Dios. Dios le dice, ve y hazlo. Entonces él, por ser obediente, comienza a caminar por el pasillo de la iglesia y cuando llega exactito donde estaba parado este hombre que quería el toque, Dios le dice al predicador, detente aquí y golpéale en la cabeza. Y el predicador con susto agarra el zapato, ¡pum!, en la cabeza. El hombre se cayó en el piso. Dice, ay Dios mío, ahora se va a levantar y me va a agarrar a trompadas. Se levantó, le dio un abrazo al predicador y le dijo, gracias. Ese era el toque que yo tanto estaba esperando y hoy lo recibí. Yo creo que a lo mejor muchos creyentes necesitan un toque de eso, ¿verdad? Para que se conviertan en discípulos, ¿no cree usted? Así que cuidado con los zapatos. Esas son las experiencias que a veces andamos buscando, ¿no es cierto? Experiencias místicas, cosas raras. ¿Para qué? Para que nos animen, para que nos ayuden a seguir adelante. Ay, pero es que yo quiero que el Señor me sane, ¿y cómo voy a hacer?
acá ya no lo recibo, en mi casa no lo recibo. Bueno, yo voy a buscar dónde recibirlo. Y el Señor dice que los milagros siguen a los que creen. No los que creen siguen a los milagros. Mientras que el discípulo es una fuente de gozo y paz en el Señor, nunca depende de las circunstancias. Porque circunstancias adversas todos tenemos, todos. Y si dependemos de las circunstancias no haríamos nada, ni siquiera iríamos a trabajar. El creyente espera que le asigne tareas para recibir a Dios, para servir a Dios. En otras palabras, es como aquel empleado que se le dice que haga algo y cuando termina, el empleado pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Porque no sabe qué hacer, necesita órdenes. ¿Y ahora qué hago? Mientras que el discípulo es solícito en asumir responsabilidades. Si ve que hay un papel en el piso, no es ujier, pero lo recoge porque es la casa de Dios, es un discípulo. Si ve que esto está torcido, no espera que venga el ujier a enderezarlo, lo endereza porque es la casa de Dios. Sabe cuál es la responsabilidad. Le gusta tener la casa de papá limpia, le gusta tener la casa de papá en orden y no pasar de largo y decir no me interesa. Y cuidado, mis hermanos, años atrás teníamos 50 niños. Yo estaba en el ministerio con los niños. 50 niños teníamos aquí y muchas veces jugaban y pisaban las plantas. Entonces las hermanas, ¿saben cómo le llamaban la atención? Esas eran creyentes, no eran discípulas. ¡Ay, no pises el césped porque a la pastora no le gusta! Esa no es la manera de enseñarle a una criatura, sino decirle, mira, esta es la casa de papá y queremos tener todas las cosas bien arregladitas. ¿No te gustan las flores? Y bueno, que esta flor crezca bonita para el Señor, para nosotros. Hay maneras de hablar. Hay maneras de enseñar, hay maneras de discipular. Y lamentablemente, cuando un creyente habla, mete la pata. Pero no mete la pata cuando habla un discípulo. Ahí está la diferencia. Hay 3 cosas que el discípulo hace. Vimos lo que hacían los creyentes. Vamos a ver las 3 cosas que hace el discípulo. El creyente eran 10 diferencias. El discípulo 3. ¿Qué hace el discípulo? El creyente espera que le asigne tareas para servir al Señor, dijimos, ¿no es cierto? Muy bien. Identifica el discípulo, identifica las necesidades, ve que no falta nada y que todo esté en orden, usa los dones que Dios le ha dado para llenar esas necesidades, no espera que otro lo haga. Si hermanos, ustedes ven, están ahí, y ven que aquí los hermanos no pusieron los Kleenex, ¿qué hace un discípulo? ¿Qué hace un discípulo? Va y le dice al ujier, hermano, ¿sabe qué? Mire, no están los Kleenex, si usted me los da, yo se los llevo. Y los pone. Pero trabajamos nosotros en unanimidad. Un creyente no le importa si hay Kleenex o no hay Kleenex. Y estoy hablando de algo sencillo. ¿Me está entendiendo? Se capacita para darle a Dios el servicio que Él merece. Busca información que le conduzca a un servicio más excelente con Dios. El discípulo no necesita de cargos eclesiásticos para servir a Dios. O sea que tiene el don de servicio. Y el don de servicio hoy mengua en las iglesias. Lamentablemente mengua en las iglesias. El creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y se niega a sí mismo. Uno de los pecados que más daño ha causado a la iglesia en todos los tiempos, desde que comenzó la iglesia primitiva hasta ahora, uno de los daños que más ha causado ha sido el pecado de la murmuración y el chisme. La murmuración y el chisme han destruido iglesias. Han dividido iglesias y han cerrado iglesias.
El discípulo debe estar comprometido a nunca hablar de nadie, a menos que esté presente la persona. Porque si lo que estamos diciendo es verdad, yo no tengo por qué hablar a espaldas de la persona, directamente se lo digo de frente. Directamente. Ustedes me conocen a mí, ¿no? Yo soy directa. Y espero que ustedes sean directos conmigo también y no anden hablando por atrás. Teníamos una hermana aquí en el templo y siempre me llamaba pastorcita. Y ustedes saben que a mí los diminutivos no me gustan. No me gustan losito, carrito, casita, dinerito, no me gustan. Y pastorcita tampoco. Prefiero que me llame Elena y no que me llame pastorcita. Entonces le dije un día, ¿sabes qué? No me llames así. No me gusta. Porque ¿sabes qué me da a sentir a mí cuando me dices, cada vez que me dices pastorcita, que me vas a clavar una puñalada en la espalda? Eso es lo que siento, cada vez que me lo dices. Lo sentí en mi espíritu. Y efectivamente así fue, no me equivoqué. Así que por favor no me llame pastorcita. ¿Me entiende? Se congregaban unos hermanos aquí en la iglesia hace muchos años atrás, ustedes no los llegaron a conocer. Un matrimonio muy lindo, lindo por dentro, por fuera, muy amable, muy respetuosos, tenía una linda familia con sus niños y muy dedicados a sus hijos, a su familia, etcétera, etcétera. Ella una persona bellísima, una manera de hablar tan dulce y bien bonita de afuera también, bien bonita de cara, su arreglo, todo, bien dulce. Yo le había tomado mucho cariño justamente porque era tan dulce, tan linda. Pero su esposo tenía un problema. El problema era que le gustaban las mujeres. Serios problemas. Y él mismo lo confesó. Dejó de hacerlo por un tiempo, pero después volvió a lo mismo. Después ellos se fueron de aquí de la iglesia. Nos volvimos a encontrar después de muchos años. Y cuando estábamos conversando, los cuatro, mi esposo y el matrimonio, y estaba yo, también, él dice, le pregunté por sus hijas, y me dice, uy, las niñas están grandes, están lindas, ya se están por casar. Dice, tienen novio. Dice, pero ¿sabes cómo las cuido, no? Cómo vigilo a los novios. Y a mí enseguida me vino a la mente de decirle, ¡ah! Tú vigilas a los novios de tus hijos para que no le hagan a tus hijas lo que tú le hiciste a tu esposa. No se lo mandé a decir por nadie, se lo dije enfrente. Yo creo que habrá tragado saliva, no estaba esperando un algo así. Pero cuando va a decir algo, hermano, dígalo de frente si usted sabe que tiene razón. Porque las personas que hablan por la espalda, porque nunca tienen razón. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado con esas cosas. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice, id y haced discípulos y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Cuando un creyente se convierte en discípulo, el número de discípulos aumenta en gran manera, porque se reproducen, los discípulos se reproducen. Hechos capítulo 6, versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El número de los discípulos no dice creyentes. Lea bien, porque no dice creyentes. Aumentaba en gran manera hasta que los sacerdotes obedecían a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes saben que los sacerdotes de aquel tiempo eran bien religiosos. Características de un discípulo.
Todo discípulo se debe caracterizar por llevar frutos para el Señor. Y lo dice la Escritura. Por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versículos 16 al 19. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? Ahora, cuando usted siembra, por ejemplo, supongamos, usted sembró un árbol de frutas. Escoja el árbol que usted quiera. ¿Para qué lo siembra usted? ¿Para qué siembra el árbol de fruto? ¿Para tenerlo de vista? Para recoger el fruto, ¿verdad? Para que crezca ese fruto, recoger y entonces disfrutar de lo plantado, de lo que se hizo. Muy bien. Sembramos con dos objetivos. Uno, para que nos dé sombra, ¿o no? ¿O no le gusta sentarse con su sillita debajo del arbolito y oler, ¡ay, qué rica esa fruta que viene ahí! Y otro, para que nos dé fruto. Pero si ese árbol que nosotros sembramos no nos da el fruto que esperábamos, ¿qué haríamos con ese árbol? ¿Usted lo tendría? ¿Lo tendría ahí? Si usted compró para que le dé frutos, pero resulta que no da fruto, entonces ¿qué es lo que hace usted? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer con el árbol? Ah, lo cortamos. Eso es lo que dice la palabra. A ver el árbol, el fruto, otra vez. Ponemos el fruto y entonces, ahora viene, ¿quién lo corta? ¿Y qué pasó aquí? Se congeló. Ahí está. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Es para usted y es para mí, cuidado. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros damos frutos de almas para Dios. Somos un árbol que damos fruto de almas para Dios. Dios viene siendo como un agricultor y está esperando buena cosecha. La misma que esperábamos nosotros con nuestro árbol. Dios está esperando de nosotros resultados. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Sí. El Señor se enojó mucho con aquel que le había dado un talento, lo escondió y no lo multiplicó. Se enojó mucho porque no lo multiplicó, lo escondió. Y todos tenemos talentos para ponerlos al servicio del Señor. Y qué lindo que el cuerpo de Cristo es variado, que unos son manos, otros pies, otros ojos, otro oído, otros brazos, otros piernas. Y así formamos el cuerpo. Y que cada uno ocupando su lugar podemos hacer un explosivo grande y ganar almas para el reino de los cielos. El discípulo también tiene frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, compasión, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Siempre ha sido el deseo de Dios que nosotros llevemos frutos. No uno o dos, todos. Dios entregó a Adán y Eva un mandamiento y este era fructificaos y multiplicaos. Y yo creo que este mandamiento no ha cambiado. El gozo de todo discípulo es llevar mucho fruto para el Señor. El deseo del Señor es que su palabra corra y sea glorificada.
Y con estos principios en mente, nosotros tendremos familias e iglesias saludables. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.